El grito cesó exactamente a las 2:13 de la madrugada de un martes por la mañana en 1992, pero el rasguño en las paredes continuó durante otras 6 horas. Lo que los respondedores de emergencia encontraron en esa cabaña remota de los Apalaches los perseguiría durante décadas. Y esto fue solo el comienzo de un patrón que las fuerzas del orden habían estado ignorando deliberadamente durante generaciones. Las montañas de los Apalaches siempre han albergado secretos, pero algunas familias llevaron el aislamiento a profundidades que desafían la comprensión humana. El ayudante del sheriff Silas Blackthorne había sido llamado para investigar informes de disturbios en la propiedad Holloway, en el este de Kentucky. El camino de grava que conducía a su complejo crujía bajo los neumáticos de su patrulla, liberando el olor acre del azufre de las vetas de carbón cercanas mezclado con algo dulcemente podrido que le cerró la garganta. La niebla matutina se adhería a su parabrisas como dedos desesperados. Lo que Blackthorne descubrió no fue solo una escena del crimen, fue evidencia de un sistema multigeneracional de control que había operado a plena vista. La familia Holloway había estado perfeccionando sus métodos durante más de un siglo, transmitiendo técnicas a través de linajes que entendían el valor del aislamiento geográfico y el silencio comunitario. Dentro de la cabaña principal, Blackthorne encontró diarios que databan de 1868. Cada entrada detalla experimentos de condicionamiento psicológico, escritos con la misma caligrafía cuidadosa a lo largo de 4 generaciones diferentes. Las páginas revelaban una familia obsesionada con crear lo que llamaban cumplimiento perfecto a través de métodos que harían retroceder a torturadores profesionales. Del informe del sheriff condado de Pike, Kentucky, 15 de octubre de 1900, correspondencia con familias similares en 3 estados. No eran locos aislados, eran parte de una red. La pregunta que perseguía a Blackthorne no era solo cómo los Holloway habían operado sin ser detectados durante tanto tiempo. ¿Cuántas otras familias podrían seguir ahí fuera, continuando tradiciones que convierten a los niños en experimentos y a las comunidades en cómplices? Antes de que profundicemos en estas pesadillas generacionales, tómate un momento para decirnos desde dónde estás viendo y qué hora es en tu parte del mundo. Si esta historia ya te está poniendo los nervios de punta, dale un me gusta y suscríbete porque lo que estamos a punto de descubrir se vuelve mucho más oscuro. Pero entender a los Holloway significa volver a donde todo comenzó, a un pueblo minero de carbón en 1928, donde un predicador carismático llamado Amos Crowley convenció a toda una congregación de que el sufrimiento era la forma más pura de adoración. Amos Crowley se paraba en el púlpito cada domingo por la mañana, su voz resonando en las paredes toscamente talladas de la capilla de Salvation Creek, mientras los niños en el primer banco llevaban marcas frescas que la congregación fingía no ver. Esto no era solo fervor religioso, era el condicionamiento sistemático de toda una comunidad para aceptar lo impensable como voluntad divina. El pueblo minero de carbón de Salvation Creek necesitaba creer en algo más fuerte que la enfermedad del pulmón negro que mataba a sus padres y las deudas de la tienda de la compañía que esclavizaban a sus familias. La capilla misma parecía diseñada para el sufrimiento, bancos de madera astillados que dejaban astillas en las piernas de los adoradores, ventanas posicionadas para dejar entrar una luz matutina áspera que quemaba los ojos cansados y un suelo de piedra tan frío que los niños descalzos desarrollan congelamiento durante los servicios de invierno, pero Crowley predicaba que la comodidad era el enemigo de la salvación. Diario personal de Martha Hensley, 12 de marzo de 1929. El hermano Crowley dice que el llanto de la pequeña Sarah durante el servicio muestra que no ha sido preparada adecuadamente. Se ofreció a ayudarnos a entrenarla mejor. Dios me perdone. Dije que sí. Crowley había llegado a Salvation Creek 3 años antes, afirmando ser un pecador reformado que había descubierto el verdadero camino hacia la redención a través de lo que llamó rituales de purificación.
El predicador anterior del pueblo había muerto en un colapso de mina, dejando a la comunidad a la deriva, espiritualmente y vulnerable a cualquiera que hablara con autoridad sobre el propósito divino. Los rituales comenzaron de manera pequeña, sesiones de oración extra largas donde se esperaba que los niños se arrodillaran en piedra áspera hasta que sus rodillas sangraran, periodos de ayuno que dejaban a las familias débiles y desorientadas, confesiones públicas donde se animaba a los miembros de la comunidad a revelar las vergüenzas privadas de sus vecinos. Pero el verdadero genio de Crowley residía en hacer cómplice a la congregación. Convenció a los padres de que el dolor de sus hijos era necesario para la salvación. Enseñó a las esposas que la disciplina brutal de sus maridos era amor divino. Transformó a toda una comunidad en participantes dispuestos en un abuso sistemático al envolverlo en escritura y salvación. Para 1930, casi todas las familias en Salvation Creek habían entregado a sus hijos a la guía espiritual de Crowley. El predicador mantenía registros detallados del progreso de cada niño, documentando qué métodos producían la sumisión más completa. Estaba particularmente interesado en romper lo que él llamó espíritus obstinados, niños que mostraban independencia o creatividad. El aislamiento del pueblo trabajaba a favor de Crowley. Salvation Creek estaba situado en un valle accesible solo por un único camino montañoso que se volvía intransitable durante los meses de invierno. Ninguna autoridad externa visitaba regularmente. No existían servicios sociales. La compañía que poseía la mina solo se preocupaba por la producción de carbón, no por las prácticas espirituales de sus trabajadores. Los padres que inicialmente resisten se encontraban ostracizados por la comunidad. Sus hijos eran excluidos de las actividades de la iglesia. Sus familias eran negadas de ayuda durante emergencias. La presión social era abrumadora. En un pueblo donde la Superviv dependía de la cooperación, ¿qué harías si toda tu comunidad se volviera en contra tuya por proteger a tu hijo? Cuando la conformidad significaba aceptación y la resistencia significaba exilio. Luther Caldwell era el único médico del pueblo y sus registros médicos de este período revelan un patrón perturbador. Huesos rotos atribuidos a la disciplina espiritual, desnutrición explicada como ayuno por la fe, trauma psicológico descartado como debilidad temporal que la oración curaría. De las notas médicas del Dr. Luther Caldwell, 7 de agosto de 1930, el joven Timothy muestra signos de angustia psicológica severa tras su semana de purificación. Se recomendó una evaluación psiquiátrica negada por los padres. La presión comunitaria impide una intervención adicional. Caldwell se encontró atrapado entre su juramento médico y las expectativas de la comunidad. Comenzó a documentar todo, quizás esperando que algún día alguien investigara. Sus registros más tarde se convertirían en evidencia crucial de cómo Crowley había corrompido sistemáticamente al pueblo. El punto de ruptura llegó durante el invierno de 1931 cuando Rebecca Stone, de 8 años, murió durante una de las sesiones de purificación extendidas de Crowley. La causa oficial de muerte fue listada como neumonía, pero las notas privadas de Caldwell contaban una historia diferente. Pero la muerte de Rebecca no terminó con la influencia de Crowley. La fortaleció porque convenció a la comunidad de que su sufrimiento había sido tan puro, tan completo, que Dios la había llamado a casa como un ejemplo para otros. El pequeño cuerpo de Rebecca Stone yacía en la capilla durante 3 días, mientras Amos Crowley predicaba sobre su gloriosa ascensión. Pero lo que la congregación no podía ver eran las marcas de restricción en sus muñecas o la forma en que sus dedos habían sido rotos sistemáticamente. Su muerte debería haberlo terminado todo. En cambio, se convirtió en la base para un capítulo aún más oscuro, en el descenso de Salvation Creek hacia la locura colectiva. Cuando toda una comunidad acuerda llamar amor a la tortura, la realidad misma se vuelve negociable. La capilla olía a decadencia y velas encendidas. El sonido de la voz de Crowley rebotando en las paredes de piedra que parecían absorber los gritos, mientras el suelo de madera áspera bajo las rodillas de la congregación se volvía resbaladizo con sus lágrimas y sangre. El padre de Rebecca
Jedediah Wexler estaba al frente de la iglesia, asintiendo mientras Crowley explicaba cómo el sufrimiento de su hija había sido un regalo para todos nosotros. Wexler no era el padre biológico de Rebecca. Se había casado con su madre 2 años antes, trayendo su propia interpretación retorcida de las escrituras a un hogar ya roto. Pero ese día, al verlo, escuchándolo agradecer a Dios por la muerte de su hijastra, la congregación comenzó a entender que habían cruzado una línea de la cual no había retorno. Del registro de la iglesia de Salvation Creek, 20 de enero de 1932, el hermano Wexler se ha ofrecido voluntariamente para liderar nuestro nuevo ministerio de purificación infantil. Su experiencia con la joven Rebecca Lee ha mostrado el camino hacia un verdadero avance espiritual. Wexler había sido el estudiante más devoto de Crowley, pero la muerte de Rebecca reveló que el alumno había superado al maestro. Mientras Crowley hablaba del sufrimiento como limpieza espiritual, Wexler entendía algo más oscuro, que romper completamente la voluntad de un niño podía crear un recipiente perfecto para cualquier creencia que eligieras verter en ellos. El ministerio de purificación infantil se convirtió en el secreto mejor guardado de Salvation Creek. Los padres ofrecían voluntariamente a sus hijos para un entrenamiento espiritual cada vez más extremo bajo la guía de Wexler. Las sesiones tenían lugar en el sótano de la capilla, donde las gruesas paredes de piedra amortiguar cualquier sonido que pudiera perturbar a la comunidad de arriba. La práctica médica del Dr. Luther Caldwell se convirtió en un espectáculo de horror al documentar lesiones que no podían ser reconocidas oficialmente, hombros dislocados por posiciones de oración, deshidratación severa por ayuno espiritual, rupturas psicológicas que dejaban a los niños hablando en susurros o sin hablar en absoluto. Pero el desarrollo más perturbador fue lo normal que todo se volvió. Los niños que sobrevivían al ministerio de Wexler regresaban a sus familias dóciles y obedientes. Los padres elogiaban la transformación. La comunidad celebraba estas victorias espirituales como prueba de que sus métodos funcionaban. Thaddeus Murky Water dirigía la única tienda general del pueblo y su posición le daba una perspectiva única sobre cuán completamente Salvation Creek había sido corrompido. Veía a los padres comprando cuerdas y restricciones bajo el pretexto de suministros para la iglesia. Notaba a las familias comprando suministros médicos en cantidades que sugerían que se estaban tratando lesiones graves en casa. Lo más revelador, observaba cómo los niños del pueblo dejaban de jugar. La risa que alguna vez resonaba en las calles polvorientas de Salvation Creek desaparecía por completo. Los niños se movían con pasos cuidadosos y medidos. Hablaban solo cuando se les hablaba. Habían aprendido que la espontaneidad podía ser peligrosa. Murky Water comenzó a mantener sus propios registros, documentando compras y cambios de comportamiento con la precisión metódica de un hombre que entendía que estaba presenciando la historia. Sus libros de contabilidad más tarde revelarían la infraestructura económica que apoyaba el abuso sistemático, como toda una comunidad se había reorganizado en torno a las necesidades de los torturadores. Del libro de contabilidad de la tienda de Thaddeus Murky Water, 3 de abril de 1932, la familia Wexler compró 6 yardas de cuerda de cáñamo, una botella de yodo, rollos de gasa. Tercera compra de este tipo este mes. El apretón de manos de Mary Wexler cuando cuenta las monedas. La transformación de Salvation Creek se aceleró después de la muerte de Rebecca, porque la comunidad había demostrado que podía ignorar colectivamente incluso la atrocidad más obvia. Si podían ver a un niño morir y llamarlo salvación, que no podían racionalizar. Wexler entendía esta psicología mejor que nadie. Comenzó a expandir sus métodos más allá del sótano de la capilla, animando a los padres a implementar técnicas de purificación en sus propios hogares. Proporciona instrucciones detalladas para romper la voluntad de un niño mientras mantenía una negación plausible sobre los métodos involucrados. El genio del sistema de Wexler era su descentralización. Al distribuir la responsabilidad entre múltiples familias, hacía imposible que un solo incidente derribara toda la operación. Cada padre se volvía cómplice. Cada familia invertía en mantener el secreto. Pero el apetito de Wexler por el control crecía y sus experimentos se volvían más ambiciosos.
Había comenzado a creer que un condicionamiento adecuado podía rehacer completamente la naturaleza humana, y había identificado a su próximo sujeto de prueba. Samuel Wexler, de 8 años, no había pronunciado una palabra en 14 meses, pero su silencio no era natural. Fue diseñado con la misma precisión metódica que su padrastro aplicaba a todo lo demás. Lo que la congregación veía era un niño perfectamente obediente que nunca lloraba, nunca se quejaba, nunca mostraba miedo. Lo que no podían ver era la destrucción sistemática de un espíritu humano que había tenido lugar a puertas cerradas. A veces, los crímenes más horrendos se esconden detrás de la fachada del comportamiento perfecto. El hogar de los Wexler operaba con una precisión de reloj. El sonido de los pies descalzos de Samuel en los suelos de madera fríos, exactamente a las 5:30 cada mañana, el olor del jabón de lejía que quemaba la piel y las fosas nasales por igual y la textura de la ropa de lana áspera que rozaba hasta sacar sangre. Jedediah había transformado la crianza de los niños en una ciencia del control. Samuel se había convertido en la obra maestra de Jedediah, prueba de que la conciencia humana podía ser completamente reescrita mediante la aplicación adecuada de presión y dolor. El niño se movía a través de su rutina diaria como un juguete de cuerda, realizando cada tarea con eficiencia mecánica, pero sin mostrar ninguna chispa de pensamiento o deseo individual. Del diario personal de Jedediah Wexler, 15 de junio de 1932, el condicionamiento de Samuel alcanza un nuevo hito. Ya no responde a su nombre, dado a menos que sea precedido por vasija. Muestra un cumplimiento completo con todas las directivas, listo para una programación avanzada. El diario detalla los métodos de Jedediah con un desapego clínico, ciclos de privación de sueño diseñados para aumentar la sugestionabilidad, restricción nutricional que debilitaba la resistencia, aislamiento sensorial que hacía que cualquier contacto humano se sintiera como una recompensa. Lo más perturbador eran las entradas sobre el borrado de identidad, la destrucción sistemática del sentido de sí mismo de Samuel. El Dr. Luther Caldwell había estado monitoreando la condición de Samuel a través de una observación cuidadosa, ya que el examen directo estaba prohibido. El niño mostraba todos los signos de un trauma psicológico severo, pero presentaba una calma inquietante que era de alguna manera más perturbadora que el sufrimiento evidente habría sido. La transformación del niño no había pasado desapercibida por otras familias en Salvation Creek. Los padres comenzaron a solicitar consultas privadas con Jedediah, buscando su orientación para lograr resultados similares con sus propios hijos. Lo que había comenzado como el experimento retorcido de un hombre se estaba convirtiendo en una metodología para toda la comunidad. Elias Thornfield, el maestro de la escuela del pueblo, se encontró en una posición imposible. Samuel asistía a la escuela junto con otros niños que habían pasado por varios niveles de purificación y el aula se había convertido en un laboratorio para estudiar los resultados del abuso psicológico sistemático. Los niños ya no interactúan naturalmente, formaban jerarquías rígidas basadas en su nivel de condicionamiento. Aquellos que habían recibido un entrenamiento más extenso tenían autoridad sobre las víctimas más nuevas, habían internalizado los métodos de sus abusadores y comenzaron a aplicarlos a los niños más débiles. Thornfield observaba impotente cómo Samuel se convertía en el teniente de los ejecutores, enseñando a otros niños cómo reprimir sus impulsos naturales. El niño se había vuelto tan completamente condicionado que ahora era un participante activo en su propio sistema de abuso, ayudando a romper los espíritus de los niños que aún conservaban alguna chispa de independencia. De las notas de enseñanza de Elias Thornfield, 2 de septiembre de 1932, Samuel Wexler D. muestra técnicas de condicionamiento avanzadas a los estudiantes más jóvenes durante el recreo. Otros niños se someten a su autoridad sin cuestionar. Los comportamientos de juego naturales han sido eliminados del entorno escolar. Lo que hacía la situación aún más trágica era que Samuel ocasionalmente mostraba destellos de su personalidad original, momentos en los que la confusión o el miedo cruzaban sus rasgos antes de ser rápidamente suprimidos. Estos vislumbres sugerían que en algún lugar debajo del condicionamiento, el verdadero niño aún existía.
Atrapado y gritando silenciosamente, el éxito de la transformación de Samuel atrajo la atención más allá de Salvation Creek. Jedediah comenzó a corresponder con individuos afines en otras comunidades aisladas, compartiendo técnicas y comparando resultados. Lo que había comenzado como la perversión de una familia estaba evolucionando hacia una red de abuso infantil sistemático disfrazado de práctica espiritual. Gideon Blackwell, un comerciante ambulante que ocasionalmente pasaba por Salvation Creek, notó los cambios en los niños del pueblo durante sus visitas. Su ruta lo llevaba a través de docenas de comunidades montañosas y nunca había visto nada como lo que estaba sucediendo en Salvation Creek. Blackwell comenzó a documentar sus observaciones, tal vez sintiendo que estaba presenciando algo históricamente significativo. Sus notas capturaban la calidad inquietante de un pueblo donde los niños se movían como fantasmas y los adultos hablaban del sufrimiento como si fuera el clima. Pero la curiosidad de Blackwell resultaría peligrosa porque Jedediah Bexler había desarrollado una sensibilidad particular hacia la observación externa y ya había comenzado a planear cómo lidiar con cualquiera que mirara demasiado de cerca su trabajo. El carro de comercio de Gideon Blackwell se detuvo con un chirrido frente a la tienda general de Murky Water en una fresca mañana de octubre de 1932. Pero esta vez, los sonidos habituales de los niños jugando en las calles fueron reemplazados por un silencio opresivo que ponía nerviosos a sus caballos. Lo que descubrió durante su estadía de 3 días lo obligaría a elegir entre su propia seguridad y exponer un horror que había consumido a toda una comunidad. Cuando los testigos se convierten en objetivos, el silencio se convierte en supervivencia. El interior de la tienda llevaba el sentido familiar de productos de cuero y carne conservada, pero por debajo había algo metálico y agudo que atrapaba la garganta de Blackwell. Ese Murky Water se movía detrás de su mostrador con la precisión cuidadosa de un hombre que había aprendido que cada palabra tenía peso. Mientras estaban fuera de la ventana, los niños pasaban caminando en perfecta formación como pequeños soldados. Blackwell había estado comerciando por estas montañas durante 15 años y su ojo de comerciante estaba entrenado para notar detalles que otros pasaban por alto: la calidad de la cuerda que se compraba, las cantidades de suministros médicos, la forma en que la conversación se detenía cuando los extraños entraban en las habitaciones. Salvation Creek estaba operando bajo reglas que no existían en ningún otro lugar. Diario de comercio de Gideon Blackwell, 7 de octubre de 1932. Los niños aquí se mueven diferente, sin correr, sin gritar, sin juegos. Los padres hablan de disciplina con fervor religioso. Algo fundamental ha cambiado desde mi última visita. Durante su primera noche en la casa de huéspedes, Blackwell presenció lo que los locales llamaban una sesión de corrección. Una niña de 6 años aparentemente había sonreído durante las oraciones vespertinas, una violación del comportamiento espiritual adecuado. Según las interpretaciones cada vez más rígidas de Jedediah Bexler sobre el comportamiento aceptable, la sesión tuvo lugar a la vista de todos en la sala principal de la casa de huéspedes. La niña fue obligada a arrodillarse en piedras ásperas mientras Bexler disertaba sobre los peligros de la alegría inapropiada. Otros niños observaban con la atención concentrada de estudiantes estudiando una lección importante. Ninguno de los adultos intervino. Blackwell se encontró enfrentado a un dilema moral que no tenía una solución limpia. La confrontación directa probablemente resultaría en su expulsión del pueblo o algo peor, pero la documentación significaba volverse cómplice a través de la inacción. Sin embargo, entendía que alguien necesitaba crear un registro de lo que estaba sucediendo. Las habilidades de observación entrenadas del comerciante revelaban capas de control sistemático que los visitantes casuales pasarían por alto. Los niños tenían rutas de caminata específicas asignadas por el pueblo. Las conversaciones seguían patrones escritos que eliminaban la espontaneidad. Incluso el juego había sido reemplazado por actividades estructuradas diseñadas para reforzar la sumisión jerárquica.
Lo más perturbador era la forma en que las familias se habían reorganizado en torno a la metodología de Wexler. Los padres competían para demostrar el nivel de condicionamiento de sus hijos. Se animaba a los hermanos a denunciar las violaciones de los códigos de comportamiento de los demás. La unidad familiar se había convertido en un laboratorio para estudiar la destrucción de los lazos humanos naturales. La presencia de Blackwell no había pasado desapercibida por Jedediah Wexler, quien hizo un punto de presentarse al comerciante ambulante. La conversación reveló a un hombre que había desarrollado justificaciones sofisticadas para sus métodos. Enma, ercando el abuso sistemático como una práctica espiritual avanzada que los forasteros no podían entender. Del diario personal de Jedediah Wexler, 8 de octubre de 1932, el comerciante Blackwell hace demasiadas preguntas. Sus observaciones podrían complicar nuestro trabajo. Puede requerir una intervención directa para proteger el progreso espiritual de la comunidad. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Wexler se había rodeado de seguidores completamente condicionados que llevarían a cabo cualquier instrucción sin cuestionar. Niños que habían sido rotos tan completamente que participarán en su propio abuso. Padres que habían invertido tanto en el sistema que no podían permitir que nadie lo desafiara. En su última noche en Salvation Creek, Blackwell fue abordado por el Dr. Luther Caldwell, quien había estado observando la documentación cuidadosa del comerciante con creciente esperanza. El médico había pasado meses buscando a alguien con la credibilidad y las conexiones para exponer lo que estaba sucediendo. Caldwell proporcionó a Blackwell copias de sus registros médicos, evidencia que podría respaldar cualquier investigación oficial. Pero ambos hombres entendían los riesgos involucrados. La influencia de Wexler se extendía más allá de Salvation Creek, y su red de corresponsales incluía a individuos en posiciones de autoridad en toda la región. La pregunta que perseguía a ambos hombres era si el mundo exterior creería lo que habían documentado. El condicionamiento sistemático de toda una comunidad parecía demasiado extremo, demasiado coordinado para ser creíble. Estaban pidiendo a la gente que aceptara que docenas de familias habían participado voluntariamente en la destrucción de sus propios hijos. Mientras Blackwell se preparaba para dejar Salvation Creek, notó a Samuel Wexler observándose desde una ventana del piso superior. Por solo un momento, la expresión cuidadosamente mantenida del niño se quebró, revelando una súplica desesperada en sus ojos antes de que la máscara de cumplimiento perfecto regresara. Pero la partida de Blackwell no terminaría con su involucramiento con Salvation Creek, porque Jedediah Wexler ya había decidido que algunos testigos representaban una amenaza demasiado grande para ser permitidos salir con su conocimiento intacto. El carro de Gideon Blackwell fue encontrado volcado en Harrows Gap 3 días después de dejar Salvation Creek. Sus bienes comerciales estaban esparcidos por el camino montañoso como ofrendas a lo que sea que lo hubiera arrastrado al bosque. El informe oficial culpó a los osos, pero la disposición metódica de sus pertenencias sugería algo mucho más deliberado y mucho más humano. Cuando el primer testigo desaparece, la conspiración revela su verdadero alcance. El grupo de búsqueda liderado por el sheriff Cyrus Hall Rave se movió a través del denso bosque de pinos con eficiencia practicada, el crujido de las agujas caídas bajo los pies mezclándose con el olor acre del sudor de miedo que ningún aire montañoso podía limpiar. Lo que encontraron a 50 yardas del camino no fue solo evidencia de violencia, fue prueba de que la influencia de Jedediah Wexler se había extendido mucho más allá de las fronteras de Salvation Creek. El cuerpo de Blackwell llevaba las marcas sistemáticas de alguien que había sido sometido a técnicas de purificación avanzadas. La posición era demasiado cuidadosa, demasiado ritualística para ser obra de animales salvajes. Alguien había tomado un tiempo considerable para demostrar su dominio del dolor como arte y ciencia. Del informe de incidente del sheriff Cyrus Hall, 14 de octubre de 1932, la muerte de el comerciante muestra signos de tortura prolongada, métodos consistentes con informes de otras jurisdicciones. Recomiendo una investigación coordinada en 3 condados.
pero la recomendación de Hallrave nunca se implementaría porque el propio sheriff había estado recibiendo pagos mensuales de una red de familias que compartían el enfoque filosófico de Wexler para la crianza de los niños. La corrupción se extendía a través de múltiples capas de gobierno local, creando una pared protectora alrededor de las comunidades que habían abrazado el abuso sistemático. La red había estado creciendo silenciosamente durante casi 4 años. Familias como los Darkmoors en Virginia, los Thornfields en Carolina del Norte y los Merkwaters en Tennessee habían desarrollado sus propias variaciones de las técnicas de Wexler. Correspondían regularmente, compartiendo innovaciones y comparando resultados como científicos que avanzaban en un proyecto de investigación común. Cada familia había aprendido a explotar el aislamiento y la desesperación económica de su comunidad. Los pueblos mineros de carbón, los campamentos madereros y las comunidades de agricultura de subsistencia proporcionaban condiciones de laboratorio perfectas, lugares donde la autoridad externa era débil y el control local podía ser absoluto. Obadiah Darmore había sido uno de los primeros corresponsales de Wexler, y sus cartas revelaban el marco intelectual que justificaba sus prácticas compartidas. No estaban abusando de los niños, estaban realizando investigaciones cruciales sobre la maleabilidad humana que podría beneficiar a toda la sociedad. Estaban descubriendo verdades fundamentales sobre la conciencia que la academia era demasiado remilgada para explorar. Las familias habían desarrollado métodos sofisticados para identificar posibles reclutas. Buscaban comunidades bajo estrés económico, líderes religiosos que predicaban obediencia absoluta y padres que ya habían mostrado disposición para usar disciplina física severa. Una vez que identificaban candidatos adecuados, la integración era sorprendentemente fácil. La práctica médica del Dr. Luther Caldwell se había convertido en un centro de inteligencia involuntario para rastrear la expansión de la red. Niños lesionados aparecían en condados vecinos con patrones idénticos de abuso sistemático. Las mismas técnicas, la misma documentación cuidadosa de los puntos de ruptura psicológica, el mismo enfoque clínico para destruir la voluntad humana de las notas confidenciales del Dr. Luther Caldwell. 3 de noviembre de 1932. Los casos de la familia Darkmoor coinciden exactamente con la metodología de Wexler. La red parece estar compartiendo protocolos detallados. Los niños están siendo transportados entre ubicaciones para un entrenamiento avanzado. El transporte de niños entre familias de la red representaba un nuevo nivel de coordinación. Los padres enviaban voluntariamente a sus hijos a otras comunidades para una educación espiritual que duraba meses o años. Estos intercambios permitían a las familias experimentar con niños que no tenían conexiones comunitarias locales, haciendo que la resistencia o el rescate fueran prácticamente imposibles. Lo que hacía a la red particularmente peligrosa era su capacidad para parecer legítima ante los observadores externos. Cada familia mantenía la fachada de una práctica religiosa devota. Sus comunidades los elogiaban por el comportamiento excepcional de sus hijos. Las autoridades locales solo veían familias bien disciplinadas que no causaban problemas. La muerte de Gideon Blackwell envió un mensaje claro a cualquiera que pudiera considerar exponer las actividades de la red, pero también reveló que las familias ya no estaban contentas con operar en completo aislamiento. Estaban comenzando a eliminar amenazas con la misma precisión sistemática que aplicaban al condicionamiento de los niños. El sheriff Hallrave se encontraba en una posición cada vez más difícil. Sus pagos mensuales de las familias de la red lo habían hecho cómplice de sus actividades, pero el asesinato de Blackwell representaba una escalada que podría atraer una atención federal no deseada. El equilibrio entre la protección y la exposición se estaba volviendo imposible de mantener. Mientras el invierno se acercaba a Salvation Creek, Jedediah Wexler ya estaba planeando la próxima fase de expansión de la red. La eliminación exitosa de un testigo había demostrado que sus métodos podían aplicarse más allá del condicionamiento infantil. Estaban listos para probar si comunidades enteras podían ser rehechas según su visión. Pero su éxito también había atraído la atención de alguien que no podía ser comprado, amenazado o desaparecido.
Alguien que entendía que algunos males debían detenerse sin importar el costo personal. El agente Theodore Hawthorne bajó del tren en la estación de Millfield en una fría mañana de febrero de 1933, llevando solo una cartera de cuero desgastada y una reputación por perseguir casos que otros agentes federales preferían evitar. El telegrama que lo había traído a los Apalaches contenía solo 7 palabras, pero fueron suficientes para convencerlo de que algo sin precedentes estaba sucediendo en estas montañas. Cuando los niños se convierten en fantasmas en sus propias comunidades, alguien debe hablar por los muertos. La plataforma de la estación olía a humo de carbón y desesperación. El sonido de los trenes que partían resonaba en las paredes montañosas que parecían diseñadas para tragarse los secretos enteros. El aliento de Hawthorne formaba nubes en el aire helado mientras estudiaba los archivos cuidadosamente preparados que documentaban un patrón de abuso sistemático que abarcaba múltiples estados y docenas de familias. La investigación había comenzado casi por accidente. Un inspector postal en Richmond había notado patrones de correspondencia inusuales entre comunidades montañosas remotas, cartas que usaban un lenguaje codificado sobre el avance espiritual y las técnicas de purificación. Cuando se combinaban con informes de niños desaparecidos y muertes inexplicadas, el patrón sugería algo que requería intervención federal. Del archivo de caso del FBI 33278, 18 de febrero de 1933. Las comunidades sujetas demuestran programas coordinados de modificación de comportamiento dirigidos a los niños. La evidencia preliminar sugiere una conspiración interestatal que involucra abuso psicológico y físico sistemático. Hawthorne había pasado 15 años investigando el crimen organizado, pero nada lo había preparado para la sofisticación de lo que encontró en los Apalaches. La red operaba con una eficiencia de nivel corporativo, completa con materiales de entrenamiento estandarizados, métricas de rendimiento y medidas de control de calidad. Habían industrializado el abuso infantil. Su primera parada fue una reunión con el Dr. Luther Caldwell, cuyos registros médicos proporcionaban la documentación más completa de las actividades de la red. Los archivos del médico revelaban la metodología científica detrás de lo que parecía ser una crueldad aleatoria, aplicaciones cuidadosamente calibradas de dolor diseñadas para lograr resultados psicológicos específicos. La evidencia médica era abrumadora, pero la persecución legal requeriría el testimonio de testigos que aún estuvieran vivos. La mayoría de los niños habían sido tan completamente condicionados que no podían distinguir entre el abuso y el tratamiento normal. Muchos adultos se habían vuelto tan invertidos en el sistema que admitir su naturaleza requeriría reconocer su propia complicidad. La investigación de Hawthorne reveló que la red había estado estudiando los procedimientos de las fuerzas del orden federales con la misma atención sistemática que aplicaban al condicionamiento infantil. Habían identificado debilidades en la comunicación interestatal, límites jurisdiccionales que podían ser explotados y puntos de presión política que podían descarrilar investigaciones. El sheriff Cyrus Halgrave había estado proporcionando información sobre el interés federal potencial a las familias de la red durante meses. Los sistemas de advertencia estaban en su lugar para sanitizar la evidencia y reubicar al personal clave siempre que la autoridad externa mostrara interés. La corrupción se extendía a través de múltiples niveles de gobierno local, pero la red había cometido un error crucial. Habían subestimado la determinación de alguien que entendía que algunos crímenes trascienden los límites normales de la aplicación de la ley. Hawthorne no solo estaba investigando actividades criminales, estaba documentando un asalto sistemático a la conciencia humana que amenazaba los fundamentos de la sociedad civilizada. De las notas de campo del agente Theodore Hawthorne, 2 de marzo de 1933. La red demuestra una coordinación sin precedentes en la metodología de abuso infantil. La evidencia sugiere protocolos de entrenamiento compartidos y estándares de rendimiento. Los sujetos exhiben patrones de condicionamiento psicológico idénticos en múltiples jurisdicciones.
El avance llegó cuando Hawthorne localizó a Samuel Wexler, quien había sido transferido a una instalación de entrenamiento operada por la familia Darkmoor en Virginia. La condición del niño proporcionaba prueba viva de las capacidades de la red y su total desprecio por la dignidad humana. Samuel no podía hablar coherentemente sobre sus experiencias, pero sus patrones de comportamiento revelaban la destrucción sistemática de las respuestas humanas naturales. Había sido condicionado para ver el dolor como amor, el aislamiento como seguridad y la sumisión como logro espiritual. La transformación era tan completa que la reversión podría ser imposible. Hawthorne entendía que procesar a la red requeriría medidas extraordinarias. Los procedimientos legales normales no podían abordar crímenes que habían sido normalizados dentro de comunidades enteras. Necesitaba evidencia que conmocionara al público en general para exigir acción sin importar las complicaciones jurisdiccionales. El agente comenzó a coordinar con autoridades federales en múltiples estados, construyendo un caso que expondría el alcance total de la red. Pero estaba corriendo contra el tiempo porque las familias de la red lo habían identificado como una amenaza y ya estaban implementando sus protocolos de contingencia más extremos. Jedediah Wexler había pasado meses preparándose para la posibilidad de una intervención federal. Su respuesta no solo eliminaría la amenaza inmediata, enviaría un mensaje que disuadiría investigaciones futuras durante décadas. La explosión que niveló la capilla de Salvation Creek a las 4:17 de la madrugada del 15 de marzo de 1933 pudo ser escuchada a 20 millas de distancia, pero los gritos que la precedieron habían sido amortiguados por gruesas paredes de piedra que Jedediah Wexler había reforzado específicamente para su demostración final. El agente Theodore Hawthorne llegó para encontrar un cráter donde había estado el edificio y evidencia de que la red había elegido la destrucción colectiva sobre la persecución federal. Cuando los depredadores acorralados eligen la aniquilación, revelan las verdaderas profundidades de su compromiso con el mal. El lugar de la explosión olía a azufre y madera carbonizada, el olor acre de la dinamita mezclándose con algo dulcemente orgánico que hacía que los trabajadores de Escate se atragantaran detrás de máscaras improvisadas. Lo que Hawthorne descubrió en los escombros no fue solo la secuela de una explosión, fue evidencia de un asesinato-suicidio cuidadosamente orquestado que había eliminado a docenas de testigos y destruido años de documentación. El diario final de Wexler, encontrado en una caja fuerte ignífuga enterrada bajo los cimientos de la capilla, revelaba el plan de contingencia definitivo de la red. En lugar de permitir que sus métodos fueran expuestos y sus hijos fueran corrompidos por la intervención externa, las familias participantes habían acordado implementar lo que llamaban la purificación definitiva. De la entrada final de Jedediah Wexler, 14 de marzo de 1933, la interferencia federal prueba que el mundo exterior nunca entenderá nuestro trabajo. Mejor preservar nuestros logros a través del sacrificio que permitir que sean pervertidos por aquellos que carecen de visión. Los niños finalmente alcanzarán la paz perfecta. La explosión había sido programada para ocurrir durante una ceremonia de purificación especial que reunió a familias de la red de 3 estados. Padres, niños y líderes de la red se habían reunido en el sótano de la capilla para lo que los participantes creían que sería un ritual espiritual avanzado. En cambio, se convirtió en una ejecución masiva disfrazada de trascendencia religiosa. La investigación de Hawthorne reveló que explosiones similares habían ocurrido simultáneamente en instalaciones de la red en Virginia y Carolina del Norte. El complejo Darkmoor, el retiro espiritual Thornfield y el centro de entrenamiento de la familia Morkwater habían sido destruidos en cuestión de minutos, eliminando evidencia física y testigos humanos con precisión quirúrgica. La coordinación requerida para la autodestrucción de la red demostraba el mismo pensamiento sistemático que había caracterizado su metodología de abuso. Habían planeado cada detalle, desde la colocación de explosivos hasta el momento de las reuniones finales con la precisión clínica de estrategas militares. El Dr. Luther Caldwell había sobrevivido solo porque el agente Hawthorne lo había trasladado a custodia protectora el día antes de las explosiones.
Sus registros médicos se convirtieron en la evidencia principal de las actividades de la red. Pero sin testigos vivos, la persecución se volvió casi imposible. Las familias habían logrado su objetivo de llevar sus secretos a la tumba. El cuerpo del sheriff Cyrus Halra fue encontrado en su oficina con una sola herida de bala y una confesión firmada que detallaba su relación financiera con las familias de la red. El documento implicaba a docenas de funcionarios locales en múltiples estados, pero la mayoría de los individuos nombrados también habían muerto en las explosiones coordinadas o suicidios posteriores. La investigación federal continuó durante 18 meses, pero el gambito final de la red había sido devastadoramente efectivo. Sin testigos ni evidencia física, los fiscales no podían construir casos que sobrevivieran a los desafíos legales. Los pocos niños sobrevivientes estaban demasiado dañados para proporcionar un testimonio coherente y las comunidades locales cerraron filas alrededor de historias de accidentes trágicos. Del informe final del FBI, caso 33-278, 30 de septiembre de 1934, la red eliminó con éxito la evidencia y los testigos a través de la destrucción coordinada. No queda evidencia suficiente para la persecución penal. Recomendamos monitorear a los niños sobrevivientes por signos de abuso continuo. El agente Hawthorne pasó el resto de su carrera rastreando redes similares, pero nunca encontró otra organización con el alcance y la sofisticación de las familias de los Apalaches. La explosión en Salvation Creek había enviado un mensaje claro a otros conspiradores potenciales. Algunos secretos valían la pena morir para protegerlos. Las comunidades abandonadas desaparecieron lentamente de los mapas a medida que la vegetación recuperaba los sitios de las explosiones y los registros oficiales eran sellados o destruidos. En una década, la mayoría de los rastros de la existencia de la red habían sido borrados de la memoria pública, dejando solo registros médicos dispersos y archivos federales que pocas personas verían jamás. Pero el legado de la red vivía en los niños sobrevivientes, cuyo acondicionamiento psicológico resultó notablemente resistente a la intervención terapéutica. Algunos nunca aprendieron a hablar normalmente. Otros lucharon con emociones humanas básicas durante décadas. El daño que llevaban servía como prueba viva de lo que el mal sistemático podía lograr con suficiente tiempo y aislamiento. Algunos dicen que en noches tranquilas en los valles abandonados donde la red una vez operó, aún se puede escuchar el sonido de las voces de los niños recitando lecciones en perfecta unisonidad, un condicionamiento tan completo que resuena más allá de la muerte misma. Años después, cuando le preguntaron a Hawthorne sobre el caso que definió su carrera, solo diría que algunas investigaciones revelan verdades demasiado oscuras para los registros oficiales y que el verdadero horror no era lo que las familias habían hecho a sus hijos, sino cuán completamente se habían convencido de que era necesario. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. Suscríbete antes de que caiga. Los archivos sellados del Instituto de Investigación de los Apalaches descubiertos durante una transferencia de archivos rutinaria en 1998 contienen fotografías que hicieron físicamente enfermar a investigadores experimentados, imágenes que probaron que la influencia de la red ha sobrevivido a las explosiones de 1933 y evolucionado en algo aún más sofisticado. Lo que los investigadores encontraron no fue solo documentación histórica, sino evidencia de que el condicionamiento infantil sistemático se había convertido en una disciplina académica practicada en instituciones de todo el país. Los monstruos más aterradores son aquellos que enseñan a otros a convertirse en monstruos. La sala de archivos olía a decadencia y secretos olvidados, llena del olor mohoso del papel deteriorado y el tinte metálico de los químicos fotográficos antiguos. Dentro de los archivadores que no se habían abierto durante 60 años, los investigadores descubrieron manuales de entrenamiento, informes de progreso y correspondencia que revelaban cómo la metodología de la red había sido preservada y refinada por sobrevivientes que entendían que la verdadera influencia viene a través de la legitimidad institucional. El doctor Elias Thornfield había escapado de la explosión de Virginia porque estaba asistiendo a una conferencia de investigación
Thorn en una instalación privada en Pensilvania. En lugar de ver la destrucción de la red como una derrota, la vio como una oportunidad para establecer sus métodos dentro del marco respetado de la investigación académica y la práctica terapéutica. Del informe anual del Instituto Thornfield, 1937. Nuestros programas de tratamiento residencial demuestran un éxito notable en la modificación de comportamientos infantiles problemáticos. Los pacientes muestran un cumplimiento completo con los protocolos institucionales dentro de 6 a 8 semanas de admisión. El instituto había operado durante 43 años, sirviendo a niños de familias que podían pagar un tratamiento privado para trastornos de comportamiento. Lo que los padres creían que era una intervención terapéutica de vanguardia, era en realidad la aplicación sistemática de técnicas de condicionamiento desarrolladas por las familias originales de la red, refinadas a través de décadas de práctica y vestidas con el lenguaje de la ciencia médica. Thornfield había reclutado a otros sobrevivientes de la red como miembros de la facultad, creando una institución donde el abuso infantil podía practicarse bajo la protección de credenciales profesionales y terminología terapéutica. Los padres pagaban miles de dólares para que sus hijos fueran sometidos a las mismas técnicas que habían destruido a toda una generación en las comunidades de los Apalaches. Los registros de pacientes del instituto revelaban la escala industrial de sus operaciones. Durante 4 décadas habían procesado a más de 3,000 niños, cada uno sometido a protocolos de condicionamiento cuidadosamente documentados que descomponían la resistencia natural y reconstruían la personalidad según las especificaciones institucionales. El descubrimiento más perturbador fue la evidencia de que el instituto había estado entrenando a otros profesionales en sus métodos. Psiquiatras, trabajadores sociales y administradores educativos habían asistido a talleres donde las técnicas de Thornfield se presentaban como enfoques innovadores para la modificación del comportamiento infantil. Para la década de 1960, los graduados del instituto trabajaban en escuelas, hospitales e instalaciones residenciales en todo el país, llevando versiones refinadas de la metodología de condicionamiento de la red a instituciones principales. Lo que había comenzado como un abuso familiar aislado había evolucionado hacia un enfoque sistemático para el desarrollo infantil practicado por profesionales acreditados. Las investigaciones gubernamentales en la década de 1970 habían identificado prácticas problemáticas en varias instalaciones conectadas con el personal capacitado por el instituto, pero la apariencia académica hacía que la persecución fuera casi imposible. Los consejos de revisión profesional descartaban las preocupaciones como malentendidos de técnicas terapéuticas avanzadas. De la transcripción de la audiencia del Congreso, Subcomité de Bienestar Infantil de la Cámara, 22 de julio de 1976. Las metodologías del Dr. Thornfield representan enfoques innovadores para tratar trastornos de comportamiento severos. Los críticos no logran entender la base científica de las medidas aparentemente duras. La influencia del instituto se extendía más allá de los programas de entrenamiento directos. Thornfield había escrito libros de texto que se usaban en programas de posgrado en universidades importantes, asegurando que sus principios de condicionamiento se integraran en la educación profesional convencional. Miles de terapeutas y educadores habían absorbido sin saberlo técnicas diseñadas para romper la resistencia psicológica de los niños. El agente Theodore Hawthorne, ahora retirado, fue contactado durante la investigación de los archivos. Su revisión de los documentos recién descubiertos confirmó su sospecha de larga data de que la destrucción de la red había sido una retirada táctica en lugar de una derrota. Las familias habían entendido que la Superviv requería evolución. Los archivos contenían correspondencia entre Thornfield y otros sobrevivientes que habían establecido instituciones similares bajo diferentes nombres. La red se había fragmentado
experimentado y adaptado, pero su misión central permanecía sin cambios: el condicionamiento sistemático de los niños según principios que veían la conciencia humana como un material infinitamente maleable. Lo que hacía el descubrimiento aún más escalofriante era la constatación de que muchos profesionales capacitados por el instituto aún trabajaban en sus campos, llevando adelante técnicas que podrían no reconocer como abusivas. La influencia de la red se había integrado tan completamente en la práctica profesional que identificarla y eliminarla requeriría desmantelar sistemas enteros de cuidado infantil. La investigación de los archivos fue terminada silenciosamente después de 18 meses y los archivos fueron transferidos a la Custodia Federal bajo clasificaciones de seguridad nacional. Las explicaciones oficiales citaban investigaciones en curso que requerían confidencialidad, pero los ex investigadores entendían que algunas verdades eran demasiado desestabilizadoras para el consumo público. Hoy, siempre que surge un caso de abuso institucional sistemático, los investigadores experimentados verifican silenciosamente las conexiones con el personal del instituto o las metodologías publicadas de Thornfield. El legado de la red vive en prácticas profesionales que transforman el desarrollo natural de los niños en ejercicios de control y sumisión. En las comunidades rurales de los Apalaches, los residentes ancianos aún hablan en susurros sobre familias que desaparecieron en la década de 1930 y niños que sobrevivieron experiencias que los dejaron cambiados para siempre. Entienden que algunas montañas guardan secretos que se niegan a permanecer enterrados. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro